Buenos días a todos, jóvenes de este módulo Recursos TIC para Docentes. Estamos hoy a 9 de junio y vamos a continuar con las sesiones de clase de esta capacitación que pues nos trae unas técnicas para implementar nosotros en nuestras aulas virtuales. Les traigo el saludo del señor director, el señor contraalmirante Rafael Arturo Aranguren Devia, quien desde las políticas institucionales ha dado la consigna de potenciar estos recursos tecnológicos para poder nutrir nuestras aulas. Vamos a hacer un recuento general del contenido que llevamos ahora y en la primera medida nosotros vimos unas actividades sobre la gestión de revistas, hicimos una actividad para detectar fuentes en normas APA de recursos audiovisuales, construimos un documento de riesgos de la tecnología que vamos a o debimos montar en nuestro portal de Calameo para la última sesión. Luego vimos organizadores gráficos, una actividad sobre los mapas mentales y los diagramas, mapas mentales en la aplicación MindMeister y organigramas en la aplicación Lucidchart, portales web que nos permiten de manera gratuita construir nuestros recursos para poder dinamizar nuestras aulas y que todo no sea documento PDF plano o flat file o archivos planos en Word o en texto, sino que tengamos otras dinámicas para presentar la información en infografías, en mapas mentales, en diagramas, etcétera. Luego vimos el trabajo con las líneas de tiempo que nos permiten establecer diferencias entre lapsos, eras, tiempos, y usamos ahí el portal TimeToast o TimeRhyme. Luego vimos la gestión de contenidos en Prezi. Es una alternativa un poco más dinámica y más móvil que Microsoft PowerPoint y nos permite mostrar el contenido en caminos o paths, desde una diapositiva primera hasta una segunda, con alejamientos, con acercamientos. Él usa la tecnología del Happy Zooming para poder mostrar esa información. Hay algunos que no les gusta, que porque da vuelta, que porque se acerca, que porque se aleja, pero pues es una poca más dinámica que PowerPoint y una ventaja que nos permite ejecutar videos y recursos audibles estando en la web. Esa es una desventaja de que tenemos que tener internet 100% para poder hacerlo. Y la sesión pasada estuvimos trabajando con la creación de nuestros audiocontenidos. Hubo un meme que se viralizó, se puso muy de moda en pandemia y era la foto de Julio Profe explicando la clase en una sesión de Teams. Entonces el meme era cuando tu profe pone a Julio Profe a dictar la clase. Entonces para evitar esto debemos de pasar de ser consumidores a ser prosumidores, es decir, a construir nuestras propias herramientas. Para ello utilizamos la app Movizen, que de bajo peso, con poco espacio en el disco, nos permitía grabar algo que estaba en la pantalla, y para estar en la pantalla pues yo preparaba unas imágenes y las copiaba en el teléfono y las iba pasando, ¿cierto? Siguiente, e iba hablando. Él tiene usa la tecnología que muestra al orador, o sea, muestra quien está haciendo la presentación en un círculo o en un cuadrado, y quedan documentos, presentaciones audibles en video bastante interesantes. Sí. Para hoy vamos a trabajar el audio en las clases. En pandemia también estuvimos observando de que se potenció mucho todos los recursos digitales y la presentación de podcast y elementos audibles tomó fuerza. Esto pues viene a ofrecernos un poder bastante grande en la medida en que el podcast es de muy bajísimo peso. Nosotros lo podemos, incluso hay aplicaciones como Spotify, SoundCloud, Deezer y Mixcrate que ofrecen servicio de escucha de podcast sin consumo de datos. Eso es genial porque pues algunos, por lo menos en nuestro caso, algunos grumetes no cuentan con los recursos propios para pagar su internet y algunos no se conectan, conectándose a una red Wi-Fi no van a tener inconvenientes en escuchar los productos audibles.
Vamos a utilizar nosotros dos portales. Voy a picar acá en la presentación del curso. Esta presentación se las voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Presentación del audio en el aula. Yo se las coloco en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan consultarlo, de manera que si tienen alguna restricción en su escuela, en su unidad, no vayan a tener, lo puedan acceder desde sus propios datos. En esta presentación, tecnologías de información y comunicación para docentes, tenemos entonces el uso de algunos, o la presentación de algunos retos que el docente debe asumir. Retos en 3 escenarios, que es el conocer, el ser y el hacer. Pero este convivir lo ha determinado la Comisión de los Sabios, presidida por Jacques Delors en el año 2010, creo que fue, en la que se estableció que para vivir en sociedad necesitábamos aprender a convivir. Bueno, esto no tiene nada que ver con las convivir allá que pusieron en el monte, que no, nada de eso. Ese convivir es que nosotros podamos coexistir con el estudiante, con el compañero. Ya las fronteras se han roto, es decir, ya somos ciudadanos globales. Ya usted habla con alguien en Turquía, en España, en Brasil, sin antes el procedimiento de antes. Competencias o retos del docente en el conocer. Nosotros tenemos que, este cuadro de acá, nosotros tenemos que establecer elementos que debamos aprender de nuestro campo de formación. El docente debe estar actualizado. Estos planes de formación tratan de eso. El Centro de Educación Virtual trata de darle nuevas herramientas a los profesores para poder establecer unos puntos de comparación a futuro. Es decir, hoy estamos manejando aulas virtuales, ok, capacitación en aulas virtuales. El otro año en objetos virtuales de aprendizaje, habrá capacitación para los docentes en ello. El otro año que viene arriba, capacitación, qué sé yo, en realidad virtual. Entonces, estas capacitaciones debemos conocerlas o debemos aprenderlas en tanto tengamos la oportunidad de estar interactuando con estudiantes. Otra característica es características sobre el hacer. Debemos tener competencias relacionadas con construir herramientas. No basta con conocerlas. Muchos profesores de este curso, incluso, no voy a decir nombre, pero mucho profesor, no voy a decir nombre porque Rocío Fonseca se molesta. Nos dicen, sí, yo manejo la herramienta, sí, yo la manejo, yo eso me lo sé, yo eso lo conozco, sí, ok, la manejamos, la conocemos, pero el cuento es operacionalizarla, es decir, hacer nuestros propios recursos para que los grumetes vean su contenido, ¿cierto? Para que los suboficiales puedan observar cada uno de las actividades que tengan que hacer en su herramienta. Y finalmente, competencias en el ser o retos en el ser. Debemos ser más empáticos, debemos ser flexibles en alguna medida. ¿Por qué? Porque del otro lado de la computadora hay un estudiante, hay una persona, hay alguien que se viene abajo por una situación negativa, hay alguien que trae problemas de su casa, hay alguien que se viene abajo por una situación familiar, personal, por situaciones económicas. Ahora ha habido muchos casos de lluvia, entonces uno al final le coloca malas notas al estudiante porque no hizo el examen, pero resulta que esa persona se le cayó internet en su casa, llovió, se cayó un árbol en las líneas telefónicas, no, o sea, hay inconvenientes. Entonces esas cualidades del ser no debemos abandonarlas. Y la última, que es las competencias del convivir. Estas competencias del convivir es realmente porque nosotros necesitamos de los demás. Nosotros necesitamos del compañero, del profesor, necesitamos del amigo, necesitamos incluso del vecino. El vecino tuyo es el hermano más cercano que hay. Si hay un incendio, si llega alguien a entregarte algo, tu vecino es el que te va a dar la mano. No debemos estar en pistolera, como decimos, con el vecino, siempre hay que estar en paz con la portería, con la administración del conjunto, porque
todos necesitamos de todos. En ese orden de ideas necesitamos del compañero, necesitamos del estudiante, necesitamos a veces nos hemos encontrado con algún estudiante atendiendo algún caso o atendiendo alguna oficina, ¿cierto? O atendiendo un banco o en una unidad, los militares, los navales, cuando llegamos y nos encontramos una cara conocida, eso da gratitud. Entonces, todas estas competencias descritas en los retos del docente, no podemos estar aislados de ellos. Bueno. Bien. ¿Para qué usar audios en el aula de clase? Primero, no es lo mismo oír que escuchar. Oír es un proceso fisiológico y escuchar es un proceso psicológico. Es decir, todos oímos, ¿cierto? Yo ahora mismo estoy oyendo ruido, oigo a los grumetes saliendo, oigo el pito, pero escuchar es prestarle atención, anular el resto de impulsos sonoros y concentrarme en algo, prestarle atención a alguna actividad, algo que se está diciendo. Nosotros escuchamos una bulla, pero escuchamos un radiecito y estamos pendientes de lo que dice el radiecito, ¿cierto? Eso hace relación a oír y escuchar. El audio nos trae bastantes ventajas, como que es más fácil de hacer un clip de audio porque pues nos sale natural, no tenemos la presión de que la cámara nos esté enfocando. También requiere menos ancho de banda para transmitir. Los podcasts van en una sola vía, que es el canal audible. Entonces, desde esa óptica, pues serán más fáciles de escuchar o consumen menos recursos de internet. Combinan fácilmente con otros medios. Yo puedo usar usar una presentación, usar un video para irlo viendo e ir hablando. Es decir, me puedo ayudar de fotocopias. Los comentaristas deportivos usan un partido de fútbol para narrar y eso pues lo suben a un podcast y hacen un debate y alguien habla y se sienten con la libertad de participar, ¿cierto? Hay estudiantes que actúan o se evidencia un aprendizaje más auditivo que visual y que kinestésico corporal, que son los 3 estilos de aprendizaje que se han debatido últimamente, que se han puesto en moda: la aprehensión, el aprendizaje a través de espacios que nos permiten a nosotros oír, ver o hacer. Además de que hay unas inteligencias múltiples que Howard Gardner también explicita o explica. Por ejemplo, la inteligencia matemática, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal y así. Y también te permite ayudar o complementar tus competencias argumentativas. Por otra parte, te ofrece una expectativa de aprendizaje fresco, toda vez que el uso de estas herramientas en el aula últimamente está cobrando importancia, ¿sí? No estamos trayendo una grabadora vieja, estamos utilizando aplicaciones y portales web que son bastante actualizados, ¿cierto? El audio de las clases también trae una desventaja, como que es bastante no tan usual para personas que tienen inconvenientes o problemas de aprendizaje o de la parte auditiva. Es decir, estudiantes que no escuchan bien o que tienen algún inconveniente en los oídos, también van a tener inconveniente con ello. La parte de la insonoración, por lo menos ahora mi suboficial abrió la puerta y entonces se escuchó la apertura de la puerta, ¿cierto? El grumete que va pasando, el saludo, todo eso, hay que tener como que una insonorización de la cabina para poder grabar y que los ruidos externos atmosféricos no se logren filtrar dentro de la grabación. También otro de los inconvenientes es la dicción por parte de las personas de las distintas regiones. Por ejemplo, acá en la costa está marcado un acento costeño bastante puntual, pero hay otras partes del país donde se habla muy rápido, ¿sí? En el interior del país se habla muy rápido, entonces a veces uno no escucha bien lo que dicen. Entonces vocalizar con un tono bastante adecuado y que podamos escuchar con una voz fresca, con una voz que entendamos el mensaje,
es necesario, porque si no va a haber inconvenientes por esos lados o por esos elementos. ¿Qué aplicaciones tenemos nosotros para grabar nuestros productos en audio? Tenemos unas aplicaciones de escritorio, por ejemplo, Audacity. Si tenemos computadora portátil, Audacity es gratuita, lo podemos descargar. Usted puede colocar en Google, descargar, download Audacity, y ese Audacity tiene los botones característicos. No es necesario una capacitación muy poderosa, sino que yo presiono el REC, la grabación, el REC, debo tener un micrófono en el computador, configurado un micrófono, hago la intervención, luego le doy stop, lo detengo, luego le doy un play para escucharlo y luego le doy un guardar, un save para guardarlo. No es complejo la operación con este portal Audacity, con esta aplicación Audacity. Yo la tengo instalada aquí en la parte de abajo, si observan la pantalla, y es bastante poderosa para poder grabar las explicaciones, pero como es bastante poderosa, necesito una insonorización porque los ruidos atmosféricos se cuelan, se graban también. En el celular tenemos varias opciones también para grabar. Hay algunas que son gratuitas y otras que son de pago. Por ejemplo, esta es aplicación grabadora de voz fácil, grabadora de voz y grabadora de voz. Las dos, una un circulito y otra un cuadradito. Con estas aplicaciones podemos grabar nuestra voz. Podemos colocar una música para grabarla. Ponemos una música ambiental en el computador, una música ambiental. Vamos hablando para que se escuche la música ambiental atmosférica. Y vamos haciendo una explicación dentro de nuestra comodidad, dentro de la comodidad de nuestra alcoba, dentro de la comodidad de una... yo no recomiendo el baño, por ejemplo, yo recomiendo el carro, dentro del carro, porque dentro del carro, dentro del vehículo, hay una insonorización bastante poderosa. Grabar en las horas de la noche también es conveniente porque pues no está el muchacho de la tienda, no está el vecino, no está el perro que está pasando por ahí, no está en la carretilla, el bus de la basura, el recogedor de hierro. Es decir, hay bastante, al menos quietud o paz en la elaboración, ¿cierto? Estas herramientas entonces son gratuitas y una vez grabado nuestro audio en el teléfono, él nos va a grabar un archivo MP3, ya lo podemos subir a nuestro portal de audios. En este caso, nosotros podríamos subirlos al portal de Anchor para grabar nuestro podcast, pero no vamos a meternos en la explicación del podcast porque así sea muy parecido, la explicación del podcast o la creación o el alojamiento del podcast es un tanto diferente, dado a que tendrías que colocar un capítulo, unos episodios o grabar episodios. Entonces había que explicar cuál es la dinámica de la grabación de los episodios. En este caso, vamos a hacerla fácil almacenando el audio en una cuenta de SoundCloud. Así como usted creó en el portal de Prezi, en el portal de TimeRhyme o TimeToast, en el portal de DPT, las líneas de tiempo, en el portal de MyMister y Lucidchart, vamos a crearnos una cuenta de SoundCloud con nuestro correo electrónico. Debemos ir al correo electrónico para activarla porque él nos envía un enlace de activación. La dirección de SoundCloud es www.soundcloud.com. Vamos a registrarnos, vamos a llenar la ficha y le colocamos una foto de nuestro avatar. Yo les voy a colocar este enlace. Este es un enlace de Facebook de una explicación sobre un ejemplo de los podcasts en el aula. Voy a colocar aquí, ejemplo de los audios en redes sociales. Hay algunos que me están haciendo algún tipo de comentarios ahí en los videos. Yo les agradezco, eso pues motiva a que sigamos en esta noble labor de la docencia. Esta es una serie que está en YouTube que se llama Los Podcasts del Brilliant, como me conocen los estudiantes, y
ahí, este es un ejemplo de los audios para que usted vea cómo van quedando. Ese que les he colocado el último es un ejemplo de los podcasts en Facebook, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Facebook, porque Facebook también todos tenemos esa aplicación instalada. Entonces es fácil, aun cuando el podcast no es nativo de Facebook, el podcast es nativo de Deezer, de Mixcrate, de SoundCloud, de Anchor, de Spotify. Nosotros lo llevamos a Facebook para poder tener el acceso y no decirle a nuestros usuarios, a nuestros estudiantes, hey, tienes que descargarte la app de Spotify, sino como ya todo el mundo tiene Facebook, entonces lo ponemos en forma de video, un video que corre algo suave, repetitivo, pero la idea es escuchar lo que se dice en el audio. Ese audio, lógicamente, también está en los canales nativos de podcast. ¿Cuáles son los canales nativos de podcast? Este portal, por ejemplo, esta herramienta que, así como YouTube, es una herramienta gratuita de Google que nos permite a nosotros alojar podcasts. Google Podcast es podcast.google.com. Y aquí le voy a decir el podcast del Brian. Vamos a ver si lo encuentra. Este que está aquí, mira, el podcast de Brian y Morita. Entonces, al darle clic ahí, estos son los episodios que yo tengo acá. Líneas de tiempo en la educación, más episodios, el video digital, uso de las apps y así. ¿Cierto? Entonces, hay más hacia abajo, pero no. Las líneas de tiempo. Aquí está. El audio, el juego en el aula, el audio, el uso de apps, el video digital. ¿Sabes qué es el Fit Classroom? Este portal sí es nativo de podcast. Entonces, yo lo voy a decir aquí, por ejemplo, en este. Y voy a ejecutar este. Y aquí. Se ha detectado una amenaza. No es una amenaza. Es el podcast del Brian. Vamos a ver de qué va a hablar hoy. Las líneas de tiempo en la educación. Una línea de tiempo nos permite a nosotros poner en orden cronológico distintos sucesos. Listo. Y ahí sigue una explicación que usted, en la comodidad de su alcoba, como manifiesto, te va leyendo en una pantalla o haciendo un libreto escrito en unas hojas y va grabando la información. Este podcast, este sí es nativo de podcast, pero el que yo les he puesto acá, que está aquí, que está en Facebook, es algunos lo conocen como vidcast, o sea, un video podcast, o sea, un video repetitivo con el audio, es decir, el audio montado en una foto o en una imagen repetitiva que se repite para solamente concentrarnos en el audio y no en la visualización. Pero lo que vamos a hacer nosotros no es ponerlo en Facebook, no, es ponerlo en SoundCloud. Yo les estaba explicando, era el ejemplo. Este es el portal que emplearemos en esta oportunidad, soundcloud.com. El entorno de SoundCloud es este que está acá. Tenemos un perfil y tenemos los audios, los ejemplos que vamos a ir subiendo. ¿Dónde subimos el audio de nosotros que grabamos en MP3? Aquí donde dice subir. Entonces, al subirlo, lo ponemos lo ponemos a disposición del portal, le damos una descripción. En la descripción le decimos, este es un ejemplo de audio, tal cosa, en la que voy a explicar los inconvenientes meteomarinos, por ejemplo. Le ponemos un título válido, un título como, en este caso, el título de qué es lo que se trata el podcast o el episodio. Y en la imagen, ahí hay un cuadrito de una imagen, súbanle una imagen. No es que hay que ponerle, porque lo deja montar sin la imagen, pero es recomendable que le coloquemos la imagen. Esos tres elementos. Tenemos el título, la descripción y la foto. Y luego ya esto lo podemos compartir en todas las redes sociales, en el WhatsApp, lo podemos publicar en Facebook, etcétera. Dicho esto, la actividad de esta semana es la siguiente. Actividad número 6. Yo voy a colocar aquí, voy a cerrar aquí y me voy a colocar
Voy a colocarme en las actividades. Yo estaba en contenido. Ahora me voy a poner en las actividades. Y aquí dice indicaciones, el sonido y los recursos audibles. Este documento yo lo voy a descargar. Actividad 6. Y se los voy a poner también en el grupo de WhatsApp. Voy a colocarlo aquí. Este es para efectos de que cada uno, actividad 6. Ahí está la actividad 6. Bueno, vamos a leerla. Dice, nombre de la actividad, el sonido y los recursos audibles. Objetivo de la actividad. La presente actividad pretende que el estudiante realice un producto académico a partir de las lecturas y estudio del material descrito en la clase, el cual será realizar un documento de evidencias de creación de 01 audio, temática de la especialidad de usted, empleando la aplicación móvil grabador de voz explicada en la sesión y su posterior subida al portal de SoundCloud. Si alguno desea utilizar Audacity, descargar Audacity para hacer el audio y montarlo a SoundCloud, lo puede hacer, pero ese como dice Karol G, ese es otro nivel, son niveles de niveles, o sea, hay complejidad, es más complejo, pero si usted se siente cómodo con la aplicación de WhatsApp de teléfono celular, pues baja con la grabadora de voz, que la grabadora de voz es fácil, de bajo peso, gratuita, algunas ya vienen instaladas en su teléfono, entonces no tiene que descargarlas de pago ni nada de eso. Le reitero, coloca una música ambiental en el computador. Puedes tener en pantalla algo para leer que sean de un tiempo no tan largo, que sean 2 minutos de un tiempo, ¿cierto? Y grabas el audio, grabas la música, vas grabando la música tuya de ambiente y la voz, ¿cierto? Para que los dos queden para que no quede la sola voz como una noticia, sino que quede como algo sonoro, agradable al oído, que el transeúnte desprevenido pueda escuchar mientras va manejando, mientras va caminando, etcétera. Lo vas a grabar entonces con tu grabadora del celular y luego lo vas a subir a tu cuenta de SoundCloud. Pegas la evidencia, le pones un título, una descripción, una fotico relacionado con el tema, pegas un pantallazo y la URL para yo poder escucharla. Sigo. Indicaciones de la actividad. Observe la explicación sobre el uso de herramientas para la creación de audios mediante las aplicaciones móviles dadas en la sesión. O sea, este video hay que referenciarlo también en las normas APA. Si usted ya lo referenció, pegue el enlace en el grupo de WhatsApp para que los demás lo peguen, porque es repetitivo, todo el mundo tiene que hacer lo mismo, ¿cierto? Eso es como decirle, copia la primera estrofa del himno de Barranquilla, es la misma. Entonces, el que la tenga la pone ahí y todo el mundo la usa. Entonces, cuando usted tenga la referencia APA de este video que se va a subir hoy por la tarde, cópiela y péguela para que los demás la tengan. Segundo, descarga la aplicación móvil grabadora de voz y realiza un audio explicativo sobre una temática de tu especialidad, mínimo de 2 minutos de audio. Puedes utilizar la técnica de la entrevista, en la que podrás entrevistar a algún compañero para hacer el archivo de audio. En la eventualidad en que yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir, entonces, qué sé yo, entrevista a un compañero, entrevista a alguien para hacer el ejercicio. Y 3, crea una cuenta en el portal SoundCloud, usa tu cuenta de Gmail y sube el audio creado en la grabadora de voz. Recuerda colocar un título llamativo, una descripción y una imagen y palabras clave que lo puedan identificar. Bueno, ahí sí se me había olvidado comentar las palabras clave. Por ejemplo, si yo voy a hablar de terremotos, entonces colocaré actividad telúrica, terremotos, tsunamis, para que cuando alguien ponga tsunami salga mi podcast. Para cuando alguien ponga terremoto, salga mi podcast, ¿cierto? Para eso son las palabras claves. Resultado esperado. Se espera que se genere un documento en Word, el cual contenga las indicaciones de la actividad con la hoja de presentación, introducción, desarrollo, que es el pantallazo del audio subido en SoundCloud, y la URL para hacer clic y escucharlo. Yo le pongo el corazoncito, el like ahí al audio suyo.
Y las referencias bibliográficas, siempre hay referencias bibliográficas. Pueden referenciar el video que se va a subir hoy por la tarde, se los comparto. Para las referencias bibliográficas de videos del portal de YouTube y Facebook, pueden usar esta explicación del canal de YouTube que la hemos manejado en todas las partes. La idea es que usted sea persona de esa herramienta y se la enseñe también a sus estudiantes, porque a veces hay muy buen material. Nosotros sabemos que hay material basura en YouTube. Sí, hay material que dista mucho de un arbitraje científico, pero también hay material o documentales buenos, ¿cierto? Hay documentales hechos por gente estudiosa, por gente importante. Entonces, también, ¿cómo hago para referenciar eso que me sirve lo que dice ahí? Con esta herramienta lo puedes hacer si es que no sabes cómo se referencia, ¿cierto? Porque ya han cambiado las normas, van cambiando. No es que no sepa, sino que de pronto ya el año no va al principio, sino que va al final. El nombre ya no va en mayúscula, sino que va en mayúscula inicial. Para esos detallitos de las normas APA, para eso existe este portal ScriptBBR, que es el que nos permite a nosotros crear nuestros objetos, nuestros recursos, sin necesidad de aprendernos las cosas de memoria. Esta es la actividad que vamos a tener en cuenta, ese audio para la próxima clase. Dependiendo de los envíos de estas actividades, porque son poquitos los que están participando en el curso, dependiendo de esto, vamos a o extender o vamos a retirar algunos participantes que a esta altura no han subido ni la primera actividad. Entonces, hay algunos que no la han subido, pero me las han mandado al correo. Eso también es válido, yo se las acepto en aras de ser un tanto flexible, pero la idea es ir utilizando la herramienta. ¿Por qué? Porque esa misma herramienta es la que usted debe exigirle al grumete, al suboficial, cumpla con las actividades y súbalo a plataforma. Porque, ¿qué pasaría si usted llega a su conjunto residencial y el portero le dice, profe, aquí le traen 2 trabajos de la escuela naval y hay uno del grumete y hay otro del suboficial? Usted dirá, pero ¿y por qué me mandan los trabajos aquí? Para eso está el aula de clase, llévemelo al aula de clase, ¿cierto? Le dirá al muchacho. Entonces, la misma moraleja es por acá, nada se recibe por correos electrónicos. La potencia de nuestro aula virtual de aprendizaje está siendo respaldada por el Centro de Educación Virtual, pero necesitamos que los profesores también hagan uso de ella, que le ponga las fechas a los estudiantes, que les califique por ahí, porque por ahí es donde el estudiante tiene la nota en tiempo real, enseguida. Usted califica ahora y ya el muchacho puede verla en el aula, ¿cierto? Entonces, vamos a cumplir con las normas de ir subiendo nuestras tareas a la plataforma virtual. Nos queda la última sesión, que es el portafolio, y esa actividad sí es bien interesante porque vamos a condensar todos los códigos HTML de los recursos web que usted ha venido trabajando en el curso, igualito como lo pudiera copiar en el aula virtual de aprendizaje. Entonces lo vamos a hacer en los portafolios digitales, pero también lo vamos a hacer para que lo haga usted dentro de su portal, porque es el código HTML, es el lenguaje de programación HTML, y no necesita usted saber programar en HTML, el mismo computador le da el código, ¿de acuerdo? Dicho esto, se abre la urna virtual. Urna virtual, pregunta del día. ¿Hay dudas, preguntas? Profe, pero Capitán Martínez, en este trabajo, en el anterior, yo vi que las actividades de pronto no hay como tal un sitio así como para referenciar. Solamente referenciaríamos este video, o sea, Sí. en la primera simplemente observa la explicación sobre tal actividad. Sí, señor. El único, bueno, el primero y el más directo es referenciar la clase, que la clase yo se la publico por la tarde. Pero si mi capitán hace un documento o hizo un presi o una línea de tiempo sobre la Segunda Guerra Mundial, mi capitán tendrá los documentos de soporte de esa línea de tiempo. Entonces usted va a referenciar los textos que usó para su línea de tiempo, porque al final
Ninguno está inventando nada, ninguno de nosotros está inventando nada. Estamos haciendo un mix, un collage de información, curando contenido, pero alguien dijo eso, está en algún libro, está en alguna cartilla, está en algún manual. Entonces ahí es a donde yo hago referencia de referenciar nuestras fuentes bibliográficas. Perfecto. Vale, ¿alguien más? Bien, bien, en ausencia de preguntas, son las 9:38. Yo soy partidario de que estos videos no queden suficientemente grandes, sino que vayan al grano, sean puntuales. Vamos a activar la preguntadera por el grupo de WhatsApp. Si tiene dudas, no dude, pregunte, ¿cierto? Para efectos de... bueno, alguien levantó la mano. Yajaira Milena, cuéntame, Yajaira. Hola, profe, buenos días. Profe, una pregunta, ¿hasta cuándo va a estar habilitado el curso para colocarme al día con el resto de actividades que tengo pendientes? Bueno, falta faltan dos actividades que es la de ahora y la siguiente. La idea no es que tú te tomes 20 pastillas el último día. La idea de la pastilla es tomarte una cada 8 horas, ¿sí me explico? Entonces, si estás esperando la fecha, si se está esperando alguno, no tú, alguien, la fecha límite para mandar todo, yo no lo veo conveniente. Vaya mandando las actividades, porque hemos pensado en condenar ya las 2 primeras actividades, pero entonces el que nunca ha mandado va a hablar, ¿cierto? Así somos nosotros. Entonces, si cerramos ya el envío de la primera y la segunda, más adelante entonces van a decir, pero ¿qué hablan de flexibilidad si ya cerraron? Cuando la culpa es del que no manda. ¿Sí me explico? Entonces hay una moraleja subcutánea, underground. Tratemos de cumplir y no esperar la fecha límite, porque cuando se cierren las actividades, el malo siempre va a ser el profesor, que no te recibe la tarea, que fue intransigente. Mientras tanto, ustedes ven los enlaces, hay algunos que ni siquiera han entrado a plataforma. Entonces, para que no suene como un tono de regaño, sino más bien de reflexión, no esperemos a la última fecha. Faltan 2 envíos, falta este envío y falta el siguiente. Tratemos de que no nos coja el tiempo. Vienen votaciones, viene un tiempo libre, aparentemente tratemos de sacar el tiempecito. Debo felicitar al teniente Gerson, no sé si está en el auditorio. Gerson, no, creo que es Ramírez o Rodríguez. Ya él es puntualito, y él antes del domingo manda la del jueves, o sea, el domingo ya manda esta tarea. Así es como debe ser, las cosas como son. Clase y tarea puesta y a los 2 días tenga, ¿cierto? No esperar a que se acabe todo. Pero entonces, vamos a adelantarnos, Yajaira. La invitación es para todo el auditorio. Vamos a irnos poniendo al día y mirando lo que tenemos. También hay tareas muy simplistas. Colocan una foto, una URL y chao. Y resulta que hay que poner hoja de presentación, hay que poner una introducción, hay que poner unas referencias. Entonces nos está faltando el centavito para el peso. Recuerden que tenemos que apuntarle a que nuestros estudiantes nos manden los trabajos como nosotros queremos que nos los manden. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Sí, profe, precisamente es para ver si alcanzo y si tengo tiempo de irme colocando al día con las actividades pendientes. Muchas gracias y muy oportuno su aporte, tiene toda la razón, eso no se discute. Gracias. Listo, vale, Yajaira, muy amable. Vamos entonces a irnos colocando al día para efectos de, Yajaira, ayúdame con Alistatiana, que creo que entró y mandó creo que una, no sé, no la tengo en la retina, pero no, y ella es la vecina más cercana tuya ya. Si va a continuar o no. Listo, vale, por acá del máster me indican que me hacen una seña del máster. Bien, vamos a dejar hasta acá. ¿Hay alguna otra pregunta? No, bueno, gracias por haber asistido, mi capitán, gracias, muy amable, Yajaira y mi jefe Gabriel Hernández. Nos vemos entonces esta semana. Pueden abrir micrófonos para que se despidan. Éxitos, feliz fin de semana.
Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, Profe, muchas gracias por la clase de hoy, que esté muy bien. Ok, muy amable.